Hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar la meetup de MuleSoft en Valencia. Estamos desde la Escuela de Informática en la UPV, en la Universidad Politécnica, y el tema de hoy es los caminos inescrutables de las integraciones, con la pretensión de explicar un poco la experiencia profesional en lo que es el ámbito de las integraciones. Que quizás algunos, pues cuando empiezan en tecnología, arrancan ya en ese contexto, y otros, pues empiezan por otros caminos y al final acaban trabajando, pues bueno, convirtiéndose en ingenieros o en arquitectos en el contexto de las integraciones. La primera charla la va a dar Gaby, y la segunda la dará David y Ana. Y bueno, después haremos una mesa de debate como siempre, y nada, estáis a la mesa de debate, estáis todos invitados. Y profundizaremos un poco más en el tema, y espero que todos os lo paséis estupendamente. Arrancamos. ¿Puedes poner en este o puedes activar el que quieras? Ahora tienes ahí. Entiendo que se me oye bien, ¿no? ¿Y en online también? Bueno, encantado de estar con vosotros aquí en mi universidad. Yo aquí hice la carrera, ahora aparecerá en algún momento. Y la verdad es que cuando me comentó Antonio de hablar a un foro en principio era para estudiantes, pero yo creo que hay menos estudiantes de lo que parece. Ya estáis ya todos puestos aquí en materia. Pero bueno, yo voy a intentar ver un poco en poco tiempo la trayectoria que hemos tenido algunos en el mundo de la integración, y algún concepto que, por supuesto, que os estáis aquí, y espero que alguno también que esté online tenga clarísimo sobre cómo empezó esto de la integración o cómo fueron los principios, para dar paso luego a David, que hablará un poco más en detalle de la parte más técnica, ¿no? De la integración, los roles, etcétera. ¿Vale? Entonces, en principio, los caminos de la integración de sistemas son inescrutables. Le llamaron de sistemas. Yo he trabajado más en integración de aplicaciones más que de sistemas, ¿no? Por ser más concreto. Aunque a veces se solapa el concepto, ¿vale? Aunque está en un proyecto de integración de sistemas, de networking, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con todo esto. Cambia un poco la cosa. Porque mira todo lo mismo, pero bueno, hay cambios. Bueno, eso soy yo, ¿vale? Un poquito la idea. Bueno, he puesto en poco gris donde nací, Castellón, ¿de acuerdo? Nazco en Castellón, ahora vivo en Benicàssim, y nazco en el 66. La semana que viene cumplo 57 años. Soy licenciado en informática, no ingeniero, porque nunca hice ningún cambio de nada, me quedé ahí, del 92, ¿de acuerdo? De hecho, empecé en el 85. Para los que soy de aquí de la Facultad de Informática, bueno, de la Escuela de Informática, fui por la rama de gestión, pero vi que no era lo mío, me pasé a la rama de físicos. Entonces, ahora desconozco cómo está un poco el entorno, pero entonces había dos ramas, ¿no? Bueno, pues el año 92, de hecho ya nos cogían también para trabajar antes de acabar, como ahora. O sea, que eso, entonces había las mismas dinámicas que ahora. Empezamos a trabajar y todo fue un poquito más. Ahora, en esos momentos, luego hablaré un poquito de Interita, porque Interita es un partner de MuleSoft y toca, porque de hecho es un meetup de MuleSoft, y también me gustaría explicaros qué hacemos, porque de hecho también hace referencia a cuál puede ser el camino de un especialista de integración, como alguien que pueda llegar a algo más allá de project manager, como puedo ser yo. Yo soy más project manager que arquitecto. Bueno, aunque entiendo la arquitectura y obviamente entiendo muchas cosas, no soy tan arquitecto de integración como Julio o compañeros que han venido a otros meetups, ¿vale? Bueno, mi primera máquina, ¿de acuerdo? Esto de aquí es un sistema. Este trabajé en el 85. Me comentaron que hiciera mi recorrido. Este es mi recorrido, ¿de acuerdo? En el verano del 85 yo quería ser entomólogo. De hecho, era coleccionista de insectos. Me di cuenta que no me gustaban los centros muertos, y me di cuenta, después de que mi padre me apuntara a una academia en Castellón de COBOL, bueno, RPG2, COBOL, era los dos, me encontré con esto. Esto es una máquina
de percate para la época que yo estaba trabajando. Esto es un sistema 32 de IBM que habían comprado baratito, y lo que veis ahí es un monitor, un display de 7 segmentos, un display con 4 líneas, la disquetera de 8 pulgadas, ¿de acuerdo? La impresora, que era el elemento de comunicación que había allí. Entonces tenía 18 años. Hicimos alguna cosita para una que aún está por porcelanosa, de hecho. Y la cobolera que llamaban, que era un disco duro de 4 megabytes, ¿de acuerdo? Que era el tamaño. Aquí a la izquierda, esto es una foto que he cogido de Wikipedia, pero si fuera esto en la sala, aquí a la izquierda había entonces 3 terminales tontos. Esos terminales tontos, tú ibas con tu disquetera y la ponías el disquete, codificabas en RPG2 o en COBOL, ¿de acuerdo? Te ibas a la ranura, ponías y... No sé cómo hacerlo. Un momento. Es que parece que la presentación se ve como la pantalla infinita. Uy. A ver. Esto va a salir todo en... Entonces... Si quieres lo grande, lo ponemos. Claro, es que sí, ¿no? Bueno, claro, porque se ve esta... Estás compartiendo ya. Entonces con poner así ya está. Bueno, bien. Ahora más te está compartiendo. Dale abajo a compartir pantalla. Toda la pantalla, la derecha, toda la pantalla. Vale. Es posible. Y ahora minimizar. Y ver el PowerPoint. Ahora sí que... Deberían de verlo todo. Compruébalo. Vale. Un poquito más. Mira, a ver si estamos. Bueno, pues eso, en cualquier caso, me he quedado en esos... Ok. Vale, esos 2 terminales tontos. Y yo viví lo que Tannenbaum, si habéis leído un libro de Tannenbaum que se llama Red de Ordenadores, que era famoso, habló de la red de zapatillas, que fue la primera red local que hubo. Cogías el disquete, ponías el disquete, te ibas andando hasta la cobolera, ponías el disquete y ahí pues compilabas y a partir de ahí pues aparecía todo, ¿no? Bueno, dicho esto como un poco anecdótico, de ahí sí que esto me hizo ver que realmente creía que para mí esto sería una buena carrera. Esto era poco integrable y poco interoperable, ¿de acuerdo? Y que era un poco la idea de que es lo que venía a explicaros hoy, que esto ha evolucionado. Pasaré rápido lo siguiente porque sois todos ya expertos en integración y si los que no, entiendo que no es complicado, pero cuando integrábamos en aquella época, al final era pon fichero, coge fichero. No ha cambiado, porque al final las cosas se siguen serializando, pero básicamente nos pegamos un poco con sistemas SAS, sistemas BES, o aplicaciones SAS, aplicaciones BES, y cada uno su software developer kit, su kit de integración, ¿de acuerdo? Propietario, en grandes sistemas propietarios. De hecho, lo que había, en la máquina que habéis visto, no tenía ni esto. Tenía absolutamente propietario de IBM, interoperaba, se integraba con todo IBM, pero no se podía integrar con Dell o con Digital o con otras historias, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, esta fue la primera generación de integración que todos no habéis vivido, ¿vale? Pero ha existido, ¿de acuerdo? Cuando esto aumenta, el número de sistemas, cada sistema tiene su propio software developer kit, su kit de integración, aparece una integración que es válida, la integración estrella, potentísima, carísima, y de alguna manera, pues perfecto, ¿no? Esto todavía se puede llegar a dar en el mercado, puede haber sistemas que trabajan de esta manera, la topología estrella totalmente válida, pero efectivamente esto escala, cuando escala el número de sistemas, pues se va a combinatoria 2 elevado a n-1, si no recuerdo mal, ¿no? Una borrada de estas. Entonces, con 4 aún, pero con 12, pues tiene una cosa complicación. Y aparece un concepto que todos, la mayoría de que estéis aquí y que habéis vivido la integración, ya estáis trabajando, que es esta forma, ¿de acuerdo? Una segunda generación, por llamarla, conexiones en bus y orientación a servicios, ¿vale? Esto estamos hablando, mirad, yo por seguir un poco con la historia, por contar un poco la batallita, yo no me dedico a informática durante 5 años, del 95 al 2000. En el 2000 me llaman para ir a Barcelona para ser entonces project manager de Equifax Ibérica. Equifax Ibérica es la empresa que compró entonces ASNEF, la Asociación Nacional de Entidades Financieras. El famoso fichero de morosidad interbancario, de la ASNEF, le ponen a los morosos, ¿de acuerdo? Ponen a los morosos a la gente que no... Es un fichero de reciprocidad. La misión era,
Bueno, en 2 años llegué a ser el director de integración de Equifax Ibérica en España, después el director de proyectos. Y lo que hacíamos era interconexión con cualquier tipo, interoperabilidad con cualquier tipo de sistemas bancarios que os puedes imaginar. Entonces había donde aprendí de verdad muchos sistemas que ya ni existen, creo, ¿vale? Base de datos de cubo. Habían unas cosas rarísimas, ¿de acuerdo? Año 2001, 2002, 2003. En el año 2004 dejo Equifax y montamos una empresa en Barcelona, justo en el boom, cuando aparecían los patrones de interacción que permitían interoperar con un bus o integrarse con un bus, ¿de acuerdo? Había aplicaciones y había ciertos patrones, conjunto de patrones, 52, Camel por aquí, Camel por allí. Entonces empezaron a organizarse los patrones, empezaron a generarse los primeros servidores de aplicaciones que permitían trabajar con esos patrones para de una manera desacoplar esa integración tan SDK y hacerla un poquito más normal. Bueno, yo esto lo dejaré y aquí abajo es importante la historia. Año 2012, entre el 2005 y el 2012, en 2012 aparece un paper de IBM explicando el concepto de portal y portlet. Ya se había trabajado con ellos. El port del año 2012 se define como la mejor manera de integrar una aplicación dentro de un portal. Fíjate tú. ¿De acuerdo? Entonces aparecen sistemas como grandes sistemas como Liferay, bueno, muchos, WebSphere, bueno, muchísimos sistemas. Y de alguna manera lo que pretendían era generar un conjunto de servicios, SOA, aplicación de servicios, que fueran consumidas entre todos por portales. ¿Vale? Se armó un carajal de 1000 demonios del año 2012 a 2015-16, porque se pretendía que esto ayudaría a disminuir el desnivel semántico entre la parte de integración y la parte de negocio. Se aparecieron los primeros conceptos de BPM, de gestión de procesos, BPMNL, que todavía está muy en marcha y sirve para muchas cosas, pero se quiso solucionar todo con ese esquema a 3 niveles, a 3 capas, ya no a 3 capas Java, a 3 capas de integración. Y creo que se llegó a un nivel importante de caos, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, aparece una tercera generación, que es un poco lo que estáis viviendo ahora, ¿vale? Os ha vivido los últimos años, que es la apificación. Nace la API Economy, que ahora comentaré un poquito, y aparece el concepto de apificación. Yo creo que aquí me he dejado un esquema, perdonad, no aparece, ¿vale? Que era el dibujo del API Economy de MuleSoft, justo en el meetup de MuleSoft. Recuerdo el directo. De aquí aparecería, pero todo el mundo en principio conoce lo que es un API. Para intentar entender lo que hacemos nosotros en Interita, yo suelo utilizar un símil que vosotros, todo el mundo que está aquí o casi todo el mundo sabe lo que es un API, ¿vale? A lo mejor hay gente que no lo sabe en el remoto, pero bueno, yo voy a explicar porque te gusta, ¿no? Sí. A ti te gusta el símil. Vale. Vale. ¿Vale? Nadie había vivido esta época, ¿vale? Esta época no la hemos vivido. Pero en esta época, si veis películas antiguas, del año antes de las guerras, la Guerra Mundial, esto era la descarga de un barco en Puerto Barcelona. ¿De acuerdo? Este barco venía de Nueva York a Barcelona y la descarga consistía en esto. Burros, burritos, cajas, cajitas, bolsas, bolsitas, carritos, carros. ¿De acuerdo? Y en principio, un barco que llegaba de Nueva York podía llegar a Barcelona, aparecía el estibador y aparecía todo este conjunto de elementos que permitían que eso se descargara. ¿De acuerdo? Justo después de las guerras mundiales, la Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, realmente se vio que el transporte marítimo terrestre entre Europa y América iba a multiplicarse por 100.000 o por 200.000. Era a ser una burrada. Lo que pensaron no ocurrió. ¿De acuerdo? Esto ya ha ocurrido. Esto es una foto de una aplicación que sabéis que existe, que permite ver todo. Y si le haces el zoom, se ven muchos más barcos. Pensaron también qué significaría que no llegara un barco a Barcelona, llegaran 10.000 barcos al mes a Barcelona, ¿vale? Y alguien pensó que había que hacer algo para solucionar el problema de la descarga, ¿de acuerdo? Entonces, apareció un concepto importante que mejoró el transporte marítimo terrestre y que todos conocéis. ¿Alguien me lo dice? Que no sea profe. Container, efectivamente. El container, ¿vale? Con su seguridad, con todo, con sus capacidades de ser algo totalmente estándar. El container es a la containerización en entornos marítimo-terrestres, lo que el API es a la API Economy a nivel de
de interoperabilidad entre sistemas, aplicaciones, empresas, etcétera. El símil está bien, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si este container va de los puertos de Barcelona a Madrid, o de, perdón, Madrid a Barcelona, complicado, de Barcelona a Nueva York, complicado. Puerto de Madrid es Valencia, ¿eh? O sea, tercer puerto de Europa. Primero de España, por cierto, gran puerto. Entonces, en principio, ¿qué ocurre si ese container llega al burrito que había visto antes? Problema grave, ¿de acuerdo? Toda la infraestructura de containerización, desde el concepto de container, arrastró a que ocurriera esto, que el puerto fuera esto. Entonces, la arquitectura de transporte marítimo terrestre. ¿De acuerdo? Si esto no existe el container. La apificación es muy importante, pero no puede haber apificación si no existe infraestructura para soportarla. ¿Vale? Esto, familia, voy a intentar recuperar al equipo que parece que se nos han caído desde la universidad y continuamos. Y estáis de vuelta. Estáis en mute todavía, pero yo creo que ya se os ve, así que supongo que si quitáis el mute se oirá. Activar el sonido. Ya está. Era Rafa, ¿no? Que hablaba. Sí, sí. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, familia. Ya os escuchamos de vuelta. Muy bien. ¿Y las pistas? Se ve todo de escándalo. Una pena que el API de MuleSoft, ¿este es el que faltaba por poner antes o qué? ¿Cómo? Sí, No, que te faltaba un diagrama, pero vamos. No, era una de las que ponéis en los meetings. De las tres sociales. capas. No te preocupes, no, que me ha hecho gracia, No. pero vamos, que me estaba gustando mucho la aplicación que estaba haciendo del transporte terrestre marítimo, así que os dejo continuar. Utilízala, que va muy bien. Bueno, esto es una arquitectura real. Yo creo que no he puesto nada que la delate, pero es una arquitectura hecha por un arquitecto de integración, ¿de acuerdo? Que como veis es importante ver que aparecen las piezas MuleSoft, que reconocéis muchos, ¿de acuerdo? RPA, está completa, de hecho, aquí la hemos puesto toda, pero efectivamente no solo aparece el producto MuleSoft, aparecen otros muchos más, ¿de acuerdo? Que en principio algún día MuleSoft comprará o no, o sea, Salesforce comprará o no, pero mientras no los compre, puede estar en otros elementos.
¿vale? Pero creo que gestión de identidades no lo trata, ni lo tratará según he hablado con mucha gente. Pero bueno, quiero decir con ello que la trayectoria de un ingeniero de integración, de un arquitecto de integración, no es solo conocer la plataforma de integración como puede ser MuleSoft, ¿de acuerdo? De hecho, antes lo comentaba con Joan, la media son 45, 50 años los que estamos trabajando. Bueno, yo tengo 57, pero hay arquitectos que llevan 45, 50 años con 20, 25 años de experiencia, porque lo que nos encontramos en la realidad es importante, ¿de acuerdo? Este COBOL que yo he visto antes, que os comentaba de ese COBOL del año 85, me lo encontré de nuevo en un S400 en Nissan. Yo he estado 3 años en Nissan trabajando y Nissan tiene COBOL. Bueno, Nissan tenía, ahora ya no está, por eso puedo decirlo, se ha ido ya. Pero Nissan tenía COBOL, tenía Natural Adabas. Y cuando digo Natural Adabas estoy diciendo mucho, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, llegar a integrar ese tipo de sistemas, como no tengas idea de cómo funcionan mínimamente, pues es complejo, ¿vale? Y hay más cosas, por supuesto. Entonces, con esto quiero decir, no, también quería acabar un poquito, quiero dar paso también y tenemos un poquito de retraso. Empezáis, y muchos sois jóvenes que estoy viendo, empezáis con la integración y está muy bien, pero el camino es largo, ¿vale? Largo hasta encontrar. Entonces, de alguna manera hay que saber dónde ubicar una plataforma de estas características. Equipos multidisciplinares, ahora hablará David de ellos, y mucho estudio. De hecho, vaya, hay que trabajar fuerte, ¿vale? Un poquito más, ahora luego haremos un debate y si queréis preguntarme algo un poco más. Mi vida ha sido más que esto, ¿eh? Pero bueno, no había tiempo. Muy bien. Preguntar algo sobre lo que has estado contando. Sí, podéis preguntar. Mira, puedes hacer cambio para ver si por el chat creo que había ninguna pregunta. Espera, y yo cambio es... No, pero estoy aquí y me perdí. Cuando dices cambio, ¿qué es eso? Sí, mientras tanto vamos abriendo la de David. Aquí, nada, todo bien. Por si estaban aquí preguntando. Vale, y ahora esta es la tuya. Sí. Y abrimos esta es la de David. Vale, y ya está. Si pregunta algo. Sí, preguntar. La pregunta tiene que ver como comentas, entre la segunda y la tercera generación. Desde la experiencia, dilatada experiencia y que tendrás que estarás posicionado solo. Hay una parte de la tercera generación que está dirigiendo, vamos, los últimos 10 años, 5 muy fuertes, el tema de la aplicación y la arquitectura SOA en extremo, que eso a mí me recuerda a finales de los 90, de los 2000, con el principio de SOA, que entonces ya revisábamos, ya se revisaba, era mi principio de universidad, ya revisábamos eso, venía la reinvención de los principios de la arquitectura distribuida. Aquí en el ámbito de la integración de aplicaciones era importante, la parte clave es el tema de las APIs, que ahora se está hablando por fin, yo creo que con éxito, una buena repasada y sobre todo industrialización, herramientas que ya el mercado te permite y de verdad no son promesas, son hechos. Pero hay una parte de la que como que veo que se queda perdida de la segunda generación. En la segunda generación el tipo de interacción era, permitirme ser académico, era más push, con comunicaciones proactivas, y vamos a una tercera generación donde las integraciones ocurren típicamente, voy a ser muy bruto aquí, pero en API REST, con implementaciones con API REST que son completamente reactivas. Es decir, tú tienes tus servicios, cuando alguien solicita algo a un servicio, que dependiendo si hemos utilizado, por ejemplo, una estrategia API-led en Experience, integra diferentes, haciendo llamadas recursivas a los diferentes sistemas, pero todo es comunicaciones reactivas. En el momento que alguien pide algo, se le integra y los procesos de integración están integrados dentro de las propias APIs. Me da que falta una versión, la pregunta es, claro, sí, que he mirado a caras.
me da que falta revisar esto para hacer una fusión de las dos generaciones. Bueno, Cada uno lleva un caos, ¿eh? Yo además sé que la segunda generación, el otro día estaba en una charla donde le llamaban, el SB lo llamaban el erróneos spaghettis, los spaghettis. bueno. Y con la tercera capa nos vamos a arquitecturas de microservicios para desplegar estas soluciones, que es otro caos. Entonces, ¿en qué caos quedamos? Bueno, yo puedo decir que hemos hablado de arquitecturas que han crecido desde el DCB a nivel de exposición de servicios, pero hay otras. Hay otras que pueden complementar todo esto. De hecho, no hemos hablado de arquitecturas orientadas a eventos o colas como soporte a integración, que al final las colas yo creo que no han variado mucho desde que yo era pequeñito. Entonces siguen siendo muy parecidas. Cuando el primer, ya por anécdota, el primer SOAP que yo vi, el 1.0, lo vi en el año 2000, cuando nos llamaron para hacer un piloto con Microsoft para una cosa que se llama Bicentral. Claro, y ahora, entonces estábamos como director de proyectos de Java. Y me acuerdo perfectamente con un compañero, con un colega programador, viendo a ver qué era eso del body de envelope. Madre mía, para poder detectar qué estaba pasando, porque yo creía que realmente estaba ocurriendo algo en el aire, ¿vale? Cuando realmente estaba serializando estaba serializando, porque entonces se serializa. Yo creo que la gran fortaleza de los sistemas, de las plataformas basadas en API, está en el gobierno, no tanto en lo que has comentado es importante, pero la capacidad de gobierno, que va a ser lo que va a diferenciar para mí las generaciones. Desde esa generación basada en servicios, en la que se suponía que esto era consumido por una capa de negocio que no llegó nunca, que luego baja a una capa más técnica basada en BPMN 1.0, que tampoco acabó de cerrarlo nunca. Entonces yo creo que eso se ha abandonado, creo, ¿no? Se ha abandonado y ha ido a algo que pueda... Gartner dijo, borrón y cuenta nueva, que es el que de alguna manera define todo esto. Entonces, en principio, yo creo que está funcionando mejor, pero y obviamente se hacen proyectos muchísimo más grandes que hacían entonces, pero muchísimo no, es orden de magnitud 100 veces más grandes. Entonces, que es quizá un elemento para poder medir que esto es mucho mejor que lo anterior. Pero yo creo que en nuestra profesión no hay nada bueno o malo, ¿de acuerdo? Porque al final no depende solo de la tecnología. Entonces, la tecnología es buenísima, pero depende de muchas cosas. Esa cosa se llama clientes, usuarios, esas cosas que intentamos algunos evitar y no a la infraestructura. En la parte técnica, no soy yo no sé si tú quieres añadir algo más sobre lo que he comentado. Porque yo no sé, realmente... No, pero sí, bueno, es un buen punto, el tema de practicidad, ¿no? Y poder materializar. Sí, correcto. El punto académico, y cuando vas a la profesión, al mundo profesional, no eres académico, obviamente. Entonces tienes que irte a la practicidad y eso es importante. Entonces, cuando tú ves que algo funciona, que es capaz de ser gobernado, cosa que era muy difícil en el entorno, yo me acuerdo de buses de interacción con el registry, he vivido problemáticas. Yo no he vivido desarrollando, he vivido porque he sido project manager de esas características, he visto a gente sudando la gota para todo el tema de gobierno. Y que ahora el gobierno, todas las aplicaciones, no veo que la gente sufra tanto, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Lo digo gente, digo los desarrolladores, los developers, ¿vale? Entonces, en principio, para mí ya es una buena... Si entrar en detalle ya más técnicos, ¿qué puede ser? Para mí es una muy buena respuesta. Bueno, me alegro porque... Aquí, el otro día yo estaba dando una charla que era también de un poco de la parte de integraciones, ¿no? Y de la parte de arquitecturas modernas en el ámbito de las integraciones. Y bueno, y en aquella charla que he hecho, más o menos la he compartido y la terminé de compartir por redes y demás, pues puse una slide que puse el manifiesto que creo que era por el 2002, Jeff Bezos hizo en Amazon, con el punto el punto 6 súper radical, que era pues que en el que no me haga caso, pues ahí tiene la puerta. Entonces, en ese manifiesto, él pues decía claramente 5 puntos
que iban a pasar a un cambio de enfoque a la hora de trabajar y que se iban a basar en comunicarse los equipos entre unos y otros a través de interfaces. Esas interfaces iban a ser las APIs, que además internamente también iban a poder reutilizarse hacia afuera, que en la medida de lo posible buscar esa reutilización, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, aparte de que la tecnología ha ido evolucionando y te permite hacer muchas más cosas, pues esa comunicación entre los equipos, la parte que yo creo que es un poco de spoiler, pero la parte que va a contar ahora David, de más de gobernanza, más de gobierno, más de un equipo de personas trabajando y dialogando y teniendo debates acerca de enfoques, validación de contratos que se establecen, darle coherencia si a nivel de negocio existen esas necesidades o no, si existen, de qué manera se pueden cubrir. Es un poco lo que hace que al final todo vaya un poco encauzado, ¿no? Entonces, una pregunta provocadora que en esa slide lanzaba a la sala era, pues, ¿qué creéis que es más complicado? ¿Resolver los problemas entre la tecnología o entre las personas? Entonces, hubo ahí un poco como me contestaron regular y luego reformularon la respuesta para contestar bien, ¿no? Y yo dije, pues es más complicado ponerse de acuerdo entre personas que luego la tecnología, porque luego la tecnología, cuando hablamos de apificación o el enfoque de arquitectura que sea, pues al final siempre tienes opciones A, B, C, una puede que la descartes y otra puede ser que las dos sean válidas, pero una mejor que otra. Entonces, al final, la tecnología siempre te va a dar respuesta. Lo que hay que ir es a entender a nivel de negocio qué es lo que se necesita y establecer ciertos acuerdos. Entonces, un poco por ahí también van los tiros y luego por dar un poco de luz a la meetup, al final la intención también es, que es una cosa que yo cuando hablo con gente que trabaja conmigo, que trabaja en otros equipos, con otros departamentos, lo que yo digo que me gusta, que me encanta de la parte de las integraciones es que ves muchas cosas en tu día a día. Es decir, porque aquí pues a David le pasa como a mí. Yo, por ejemplo, empecé desarrollando software y desarrollando software puedes estar unos meses desarrollando una aplicación o unos cuantos años desarrollando la misma aplicación. Puede ser que tenga muchas funcionalidades, pero a lo mejor estás en el mismo proyecto. Y cuando estás en un contexto de integraciones, por delante tuyo pasan muchos proyectos al día y tocas muchas ramas del negocio del cliente para el que trabajas al día. Entonces, es tanto conocimiento tecnológico como funcional. Entonces, a mí me parece muy entretenido. Entonces, ese es un poco el argumento de por qué me gusta a mí, ¿no? Todo el ámbito de las integraciones, que es un poco también, por dar un poco de luz al sentido de la meetup, ¿no? De, oye, el día de mañana me gustaría ser ingeniero o ingeniera en el ámbito de las integraciones. Si me hago una lista en casa, ¿qué puntos a favor le veo? Pues para mí me resulta muy entretenido por ese argumento que os he compartido. Sí, un poco. Por completar un poco, que es la presentación que ha hecho Gaby, sobre todo para interoperar cosas y porque aunque pensemos que haya sistemas que ya están desaparecidos, también los tenemos que seguir integrando. Tenemos que seguir integrándonos con SAP, nos tenemos que seguir integrando con COBOL y es una forma también de saber interaccionar con las nuevas tecnologías y que convivan con las viejas. Está bastante bien. Ese punto también es bastante interesante. Pues nada, y un poquito empezamos ya Empezamos con tu charla, sí. Vale, aquí un poco... Está compartiéndose ya. Vale, aquí se le da aquí el paso. Vale. Pues nada, esta segunda parte un poquito es como ha hecho Gaby. Lo que pasa es que somos una generación, un poquito yo justo me incorporé cuando él ya llevaba la mitad de su vida profesional, ¿vale? Yo me incorporo un poco al mundo profesional, acabé la carrera en 2004, me incorporo al 2006. ¿no? Y aquí un poco os cuento ahora, ¿no? Pues un poquillo que tengo 45 años, tal, ingeniería informática y que ahora mismo pues estoy como el rol de arquitecto de integraciones en Encamina. Entonces os cuento un poquito aquí qué retos, ¿no? Qué retos tengo como arquitecto de integración actualmente, ¿no? Pues lo que estamos diciendo. Tenemos como retos pues integrar los sistemas heredados o complejos,
¿vale? Tenemos que tener también, cuando estamos en integraciones, también estamos con muchos sistemas y estamos con cambios funcionales de varios sistemas. Tenemos que saber también cómo cambiar esos requisitos, ¿vale? Cómo manejar las evoluciones, ¿vale? También la interoperabilidad. Al final es lo que decía Gaby. Teníamos ahí una cachomáquina. Lo primero que queríamos ver, vale, ya tenemos la máquina, que es mejor que una máquina de escribir. Pero ahora esa máquina la quiero conectar con otro. Y al principio pues la conectábamos con SDKs. Y después ya conseguimos conectar 3 equipos, hacíamos estrellas. Por la interoperabilidad siempre las integraciones va a ser básico. Es decir, que se puedan comunicar conmigo y yo me pueda comunicar con los demás, ¿vale? Eso es otro reto que tenemos como un arquitecto de integraciones, ¿vale? Otro punto cada vez más importante es la seguridad y la privacidad, ¿vale? De nada me sirve integrarme si me lo hackean o no es seguro. Tenemos que tener unos estándares. Tanto como MuleSoft o como API Managers, pues también tira mucho de los estándares de seguridad. O Auth2 es muy importante. Las APIs ahí hemos ganado también. No lo sé, comentaba antes, el SOAP, por ejemplo, es un dolor de muelas la seguridad SOAP. Siempre que teníamos que configurar la seguridad en SOAP, pues era bastante doloroso. Ahora mismo los Auth2 son muy sencillos de implementar. Ahí es otra cosa que hemos ganado de integración, ¿vale? Otra cosa también como reto, ¿no? Como cuando estás aquí, es los cambios de panorama tecnológico. Cambian bastante. ¿Vale? Pues ahora tenemos las APIs. También hablaré un poquito cómo ha hecho cuando veamos la evolución de integraciones. La última generación para mí está un poquito más arriba de las APIs. Es la integración cloud, ¿vale? Entonces, es algo que continuamente está cambiando. Entonces, cuando tú estás como un arquitecto de integraciones, es algo que también tienes que afianzar, ¿no? Adaptarte a ese cambio tecnológico. Y luego también, bastante importante, lo último también que nos ha ayudado pues el Anypoint en Cloud o Amazon o Azure o Google es la escalabilidad y el rendimiento, ¿vale? Hacer sistemas integrables que sean escalables. Que sean correctamente elásticos, ¿no? que podamos hacer esa elasticidad. ¿Vale? Bueno, que está muy bien el ejemplo que hemos visto antes. Cuando conseguíamos conectar solamente con 2 SDKs, pues poco elástico es. Era una conexión punto a punto donde se entendían los 2 SDKs. Ya no había más que hacer, ¿vale? Tenemos muchísimo más. Ahora podemos ahora escalar, podemos meter más instancias, podemos hacer Kubernetes, en fin, tenemos muchísimo más. Aquí os había puesto también, ¿no? Un poquito qué personalidad tiene que tener un poco, ¿no? Un ingeniero de integraciones. Pues tiene que tener pues, un pensamiento analítico. También muy importante, otra parte que no teníamos en los servicios OASI y que sí que nos da la API, que ya lo hemos hablado trabajo de gobierno, es sobre todo pensar en el cliente, pensar en el stakeholder. O sea, yo pienso que no tiene por qué el cliente saber cómo se hace un bus o cómo se serializa un objeto en un swap. El cliente quiere saber que quieres poner una API y qué datos le quiere dar, ¿vale? Eso también ha venido muy bien como arquitecto de integraciones. Las APIs nos dicen eso, ¿no? La carta como ejemplo. Yo voy al Telepizza y veo el menú, lo que quiero tomar. Ya veré cómo me lo sirven o cómo me lo dan, ¿vale? Eso también es muy importante cuando estamos como un arquitecto, el tener ese punto de vista, ¿no? Es decir, tengo que tener en cuenta al cliente, al final y al cabo, que es el que tiene que entender cómo se tiene que comunicar su sistema con otro, ¿vale? Más allá de cómo se haga técnicamente. A él técnicamente le da igual, pero quiere saber los resultados. Tengo que ser capaz de explicárselo. ¿Vale? Tenemos que también tener, ¿no? Otra cosa que tiene que tener una persona y un arquitecto de integración es habilidad para resolver problemas. No va a surgir problemas. Siempre que nos integremos con distintos sistemas, porque hemos dicho antes, porque son 2 sistemas distintos, tienen su misma problemática, tienen evoluciones distintas. Entonces tenemos que tener esa habilidad de poder resolucionar. Adaptarnos. Lo que decía Antonio. Es decir, yo estoy desarrollando a lo mejor 15 años desarrollador de procedimientos PLSQL, pues una persona que está, un arquitecto de integraciones, no, tiene que estar continuamente adaptándose al cambio, porque va a salir nuevas tecnologías. La forma de hacer las cosas van a cambiar, ¿vale? Y nada, y aquí un poquito os ponía los objetivos al final que perseguimos, que son muy parecidos a los retos. Es decir, al final, pues lo que persigues es diseñar arquitecturas de integración eficientes, mejorar la eficiencia y la productividad, contra mejor se comuniquen y mejor sea la comunicación y mejor se entiende, más eficiente. Esto ya lo dimos en la última charla, el API Economy. Estamos acostumbrados a la API Economy, es cuando yo cojo la API y la vendo a terceros, ¿no? La API Economy también es muy importante para las APIs internas, porque la reutilización de APIs, el no tener que hacer retrabajo, también me hace ganar dinero. Y también la debo de monetizar, ¿vale? Establecer los estándares y mejores prácticas. Pues está claro.
lo vimos como MuleSoft nos deja con el endpoint governance, definir los compliance, definirnos los patrones que queremos en nuestras APIs. Todo eso es importante hacerlo igual. Bueno, optimizar los rendimientos y siempre al final, aunque tengamos una orientación claramente al cliente, tenemos también que estar orientados y a dar un soporte técnico. Y nada, el último un poquito es por los conocimientos diferentes API Manager que he tenido. He trabajado con MuleSoft bastante, con Azure API Manager también, algo con API y también algo he trabajado pues, con Argo, ¿no? Simplemente pues lo ponía ahí como... Vale. Nada, es un poquito mi trayectoria, ¿no? Es ingeniería informática en la Universidad de Valencia en el 2004, como os comenté, varias certificaciones MCC, de Azure, como Scrum Master con Ágil, ¿no? Orientación ágil. Y aquí un poquito, la historia era un poco comparar la de Gaby y la mía, ¿no? Porque es cómo hemos aterrizado en épocas diferentes y cómo un poquito ha sido la trayectoria, ¿no? Pues, yo al principio acabé mi carrera en el 2004, pues del 2006 al 2008, pues lo que entonces estábamos desarrollando, ¿no? Aplicaciones en J2E, en WebForms, ¿vale? Aquí había una muy mala moda, ¿no? Se hacía muchas las cosas, casi toda la lógica de negocio en procedimientos almacenados, que eso era un poquito, no sufría a todos, porque mantener eso después era muy difícil. Como después tú haces tu aplicación, no documentas. Cuando estamos hablando de procedimientos almacenados, estamos hablando de procedimientos almacenados que lanzaban excepciones, tenían lógica de negocio. Entonces, a lo mejor te veías tu JSP o tu ASP, que lo único que hacías es llamar a un procedimiento. ¿Vale? Imagínate, 2 años después, sale una incidencia. Pues a lo mejor una incidencia que es cambiar un campo en una base de datos, hasta que tú has llegado a ver esa lógica, claro, así te volvías loco. ¿Vale? Después, pues, veremos que hemos ido organizando. Es un poco aterricé ahí, ¿no? Luego ya del 2006 al 2017 empecé ya un poquito a ser analista, ¿no? A analizar sectores, como os pongo aquí, ¿no? Direcciones funcionales, banca, industria, sanidad. Empiezan ya aquí, como decía Gaby, empieza ya a ver el SOA, ¿vale? Ya empezamos a ver cómo nos comunicamos con servicios. Empezamos ya a hacer diseños de arquitectura SOA orientados a servicios. Empezamos ya a hacer integraciones entre sistemas. Trabajaba, por ejemplo, para administraciones públicas, pues bueno, como sanidad conectarse con distintos sistemas. ¿Vale? Empecé un poquito. Y aquí, básicamente, mi experiencia fue tanto en tecnologías Java como .NET, ¿vale? .NET Framework 1.0, NET Framework 3.0, pues, y pues struts y un poquito en el Java JDK 1.4. Luego un poquito ya más extenso, ¿no? Ya os pongo aquí un poquito del 17 al 20, empecemos ya a hacer arquitecturas desde un punto de vista funcional de diferentes sectores igual, de comunidades seguros, pero ya sobre entornos cloud, ¿vale? Y empezamos ya a hacer arquitecturas sobre Azure, sobre Amazon, Google Cloud, ¿vale? Integrarnos ya con CRMs, integrarnos ya desde un punto de vista con CRM Dynamics, con Salesforce, ¿vale? Con SharePoint. También SharePoint, igual que hablaba Gaby antes de los portlets, SharePoint también, el concepto también lo trabajo mucho, ¿vale? También trabajo el concepto de deploy, de hacer intranet y de comunicaciones. Y ahí, bueno, básicamente, pues aquí las tecnologías que usábamos pues era el .NET Framework, Netcore, Spring Boot, un poquito pues esto, ¿no? Y aquí ya empecé ya a ver, pues bueno, supervisar ya equipos, desarrollar arquitectura y empezar a ser un poquito más, a llevar a la gente de desarrollo. Y un poquito ya de 2018 hasta aquí, pues he empezado ya a, como dice Antonio, ¿no? A trabajar un poquito ya en todo lo que es un governance, ¿vale? Empezar ya, aunque ya había trabajado bastante con integraciones, pero empezar ya a lo que es, pues eso, las implementaciones de los gobiernos, ¿vale? Definir las arquitecturas, cómo se van a integrar, definir la estrategia de apificación como producto dentro de la organización. Esto es un concepto que lo vimos también en la anterior charla de governance, que es muy importante, ¿no? Al final, la API no deja de ser un producto, ¿no? Y cómo hacerlo. Y aquí, pues bueno, MuleSoft es básicamente la plataforma que he usado, pero también pues, lo que os comentaba antes, Azure API Manager, RPG, Software AG. Y esto un poquito lo que ha contado antes Gaby, un poquito sintetizado, ¿no? Del principio de las integraciones, ¿no? Cómo empezábamos primero las integraciones a hacer procesos batch, ¿no? Lo típico del procedimiento por lotes. Ojo, que pongamos aquí las escalas no quiere decir que no las sigamos teniendo. Sí. Y también es muy importante, como arquitecto de integraciones, y las modas son muy malas, todo no tiene por qué ser un API. Puedo tener un procedimiento que tenga que ser un procedimiento batch. Otra cosa es que yo aproveche y en vez de empujar ficheros, use el cloud, use un storage, porque es mucho, o un bucket en AWS o un storage en Azure, porque es mucho más seguro.
¿vale? Y me haga una arquitectura orientada a eventos, me haga unas colas y me lo programe. ¿Vale? Lo haré así, pero no deja de ser un proceso bash. No tengo que hacer una API, no tiene sentido hacer una API síncrona para un proceso que me va a tardar 1 hora. Porque un timeout más de 1 minuto y medio de una API me lo va a cortar. ¿Vale? O sea, esto también, igual que los bus de servicios, que los hemos puesto como todo malo y ahora todo microservicios. Pues no, depende. A lo mejor la mayor parte sí que es un microservicio, pero hay otras cosas que sigue siendo un bus, una forma más eficiente de integración. Lo malo que tenemos con la informática, cuando los tenemos que vamos por modas. Y vamos un poco, y al final hay que ser un poco analítico. Por eso decía un poco al principio, tienes que ver cada cosa y ver qué puedes aplicar. Vale, pues entonces la primera integración es, digamos, que son como procesos batch. Después venía otro concepto, que era el middleware. ¿Qué es el middleware? Pues es hacer una capa de software intermedia que te facilitase la integración entre sistemas. Un poquito, aquí pusimos 2, ¿no? Las orientadas al mensaje, el MOM y las RPC. ¿Vale? Luego ya empezamos un poco ya, como decíamos en la década de los 90, ¿vale? Empezó ya los EI, las Enterprise Applications, las integraciones entre aplicaciones. ¿Vale? Que básicamente el objetivo que tenía era abordar las integraciones entre sistemas empresariales. Luego ya empieza, como dijo Gaby, bastante fuerte, ya es orientados a servicios, los SOA, ¿vale? Eso, que es ya desde los 90 y finales de 2000. ¿Vale? Eso lo primera novedad que tiene el SOA es que usa un protocolo basado en XML para poder comunicarme. ¿Vale? Que como decía Gaby, al final lo que hace es serializar los objetos. Pero aquí la novedad era que ya no era como un RCP, un binario que te comunicas, o un SDK que te estás comunicando de binario a binario. Aquí ya estás usando una tecnología que ya teníamos por HTTP, que era por web, donde aprovechamos y además serializamos un XML. Y hacemos que los objetos sean serializables. Y a partir de ahí hacemos que los servicios se puedan comunicar entre unos y otros. Y se empezó a hacer una forma, ¿no?, de metodología para integrar los sistemas. Una vez ya partimos de aquí, la siguiente evolución es, pues eso, ¿no?, un símil muy bueno de un bus, llegando a lo de la pizza o lo de las hamburguesas, ¿vale? Es decir, yo la API sería que le digo lo siguiente que quiero quedar, ¿vale? Y el bus después sería cómo se organiza la cocina, cómo van pasándole el que coge la lechuga, el siguiente que le ponen el pan, y sigue, pasa el siguiente, y pasa el siguiente. Es decir, dijeron, ostras, si ya tengo el servicio entre comunicaciones, si puedo hacer que vaya a la vez, ¿vale? Pues entonces, velocidad. ¿Vale? ¿Cuál fue el problema? Después los BPMN para ver workflows, para ver si entran, si salen, porque claro, para 2 o 3 procesos muy bien, pero si tengo N procesos no puedo controlarlo, se me va el control. ¿Vale? Un poco lo que decía Gaby. Y es como decimos todos, las ideas no son buenas o malas, depende para lo que lo vayas a aplicar. La siguiente generación ya dio un paso más allá, ¿vale? Y basándose al final era como el XML, pero basándose en los verbos, ¿no?, en los HTTP, con los verbos que ya teníamos, los get, push y put, pues empezar a mandar operaciones. Entonces ya pues un poco es la pura de las APIs que hablamos, ¿no? Integraciones basadas en APIs, que es una forma común de cómo integrar. Hoy en día, pues, si yo me quiero integrar entre 2 sistemas, pongo mi interfaz y ya sé cómo tengo que hacer. Por lo que hemos visto ya con MuleSoft, pues pues de los ASE, publico las APIs que tengo que hacer, puedo ver lo que tengo, veo cómo se publican y después ya veo cómo se... Y como último paso, ¿no?, un poquito para acabar, lo que os decía, ¿no?, que cuando hacíamos última generación, para mí la generación siguiente a las APIs ha sido la integración basada en cloud. Pues es lo que vamos con Amazon, arquitecturas orientadas a eventos, lo que hemos hablado de los ficheros, es decir, yo voy a seguir teniendo un proceso batch, pero me puedo aprovechar de los storage, de sistemas asíncronos orientados por eventos como colas para ir. Y ya para acabar, ¿no?, y soltar el rollo, no aburriros, ¿no?, entre todos, un poquito lo que ya al final es decir qué roles, ¿no?, tenemos un poquito qué roles aparecen en un proyecto de integración. Pues seguimos teniendo nuestro gerente de proyecto, ¿no?, nuestro PMO, o sea, sí tiene que haber un gerente, un poquito de lo que decimos aquí, ¿no?, responsable de planificar y ejecutar todas las actividades relacionadas con un proyecto, ¿no?, cómo se va a integrar, saber los requisitos de las integraciones. Luego ya los equipos de desarrollo que van a desarrollar técnicamente esa integración, pues necesitamos un líder de equipo, ¿no?, uno que lidere el desarrollo, que está en contacto con el PMO, con el gerente del proyecto, y está en contacto con el Ahora también, ¿no?, porque os he puesto antes como titulación del Scrum, se lleva mucho la programación ágil, aunque bueno, eso es otra etiqueta que nos vendemos todos y no llegamos a hacerla bien, ¿vale? O bueno, Antonio también, que es, ¿no?, que eres más estricto, o sea, que realmente nos quedamos en la daily
y la hacemos mal. Últimamente en mi equipo quemamos todas las tostadas. O sea, hacemos la daily, se supone que tenemos que tener 2 minutos para contar las cosas y sale la tostada que se nos va a 3 o 4 minutos. Pero me refiero que al final el Scrum es algo más que una daily, ¿vale? Son sprints cortos, son programaciones. Pues es un poco, ¿no? Un team leader ahí, pues tendría que estar en contacto con el equipo, pues hacer unas técnicas de Scrum y llevar. Después está el coordinador de proyectos, ¿no? Que es enfocar a todas las actividades del proyecto que estén coordinadas, hacer los seguimientos de los hitos. Ya por último se ha puesto pues, el facilitador, ¿no? Como un enlace entre los distintos equipos, y el analista de negocio, ¿no? Al final el que tiene que ver cómo se hace la integración, los requisitos que van a hacer y cómo se hace. Y esto era un poquito la historia que os quería contar, ¿no? Hemos puesto un poco 2 generaciones un poco diferentes, ¿no? Hemos visto dónde partimos y por dónde hemos llegado, ¿no? Y nos parece interesante plantear este juego, ¿no? Y ya, bueno, nada. Preguntas, veáis cosas. Tengo una, ¿eh? Yo tengo una también. Oye, qué miedo dais. No sé si tengo respuestas, pero tengo preguntas. Lo bueno de esto, al final, cuando has sufrido tanto, ¿no? Cuando has visto tanto mundo, cuando llegas al final, eres incapaz de proponer cosas que estén mal, porque las has visto, las has sufrido y ya, o sea, por fuerza tienes que hacer algo que esté bien. Que esté. Aunque al final estará mal, porque cuando lleguemos, cuando la hacemos un poco mal, esto, bueno, es algo que cuentan los alumnos de la asignatura de aquí en el grado de integración. Todo lo que hagamos hoy es lo que haremos mañana. Así que estamos dándonos de comer a nosotros mismos un ciclo vital de desarrollo integra. Nuestra querida deuda técnica. ¿Quién viviría sin ella? Sí. Mi amigo Cunningham. Importante. ¿Hay dudas vuestras? ¿Había en el chat o algo? Más que las nuestras. En el chat hay que hacer el cambio de todas formas. Y es que justamente como ha acabado David con el tema de la agilidad en el desarrollo, y ser entusiasta. Son mis 2 días, ¿no? Falta alguna slide de mío. Mis 2 días en la vida ha sido eso. Ahí en los asistentes, en el online no hay ninguna duda. Si queréis, ¿Es gente? vuelve a la presentación si quieres. Que pues acabo ya. Ya da igual, pero porque creo que se está compartiendo la pantalla esta. Entonces, quédate con la tuya ahí. Yo, dentro de experiencias vitales, siempre tengo una hace muchos años. Una es, efectivamente, la lucha contra la deuda técnica, que es como un poco el poder hacer sistemas que aguanten, que sean resilientes, que aguanten este cambio que comentaba Joan. Y luego las personas, porque las deudas también son organizacionales. O sea, de hecho, todo esto que comentamos, cuando dices que equipos ágiles, la daily, esto que ahora aparece un poquito, es complejo, ¿eh? Es complejo. ¿Cómo se debe llegar ahí? Justamente estoy estudiando un tema y va a salir algún post ahora pronto, y tú lo sabes también, sobre que se habla mucho del mínimo producto viable y poco sobre la mínima arquitectura viable. Y se debería empezar a hablar más de mínimas arquitecturas viables, porque normalmente la etapa de descubrimiento en una arquitectura hasta ahora es yo hago la gran arquitectura y a partir de ahí desarrollo. Y eso no es la mejor aproximación siempre, ¿vale? Hay aproximaciones un poco más adaptativas que suelen empezar a hablar sobre mínimas arquitecturas viables, donde el arquitecto empieza a descubrir en base a experimentación y equivocarse lo más barato posible, ¿de acuerdo? Porque equivocarte te vas a equivocar. Cuando encuentras un nuevo sistema, por mucho que tengas experiencia, por mucho la propia complejidad te hace que tengas que, y además así define la agilidad, con la capacidad de poder navegar por la complejidad. Bueno, la complejidad está ahí. ¿Cómo navegar? Yo os animo, si queréis, en LinkedIn va a salir pronto un post y tal, y os animo a que lo leáis y que me deis vuestra opinión. Ahora no da tiempo, es un mundo importante. Pero se puede llegar a hacer equipos ágiles trabajando de manera ágil incluso con la arquitectura. Eso cabe. En el manifiesto ágil 2001 hay 2, el 9 y el 11, que hablan sobre esto. ¿De acuerdo? Tú vas a manifiesto ágil y el 9 el manifiesto 9, sé que te hablan tanto de importante a nivel de agilismo, 9, un buen diseño que es una buena acción para mejorar la actividad. ¿De acuerdo? Y el 11, la arquitectura nace de equipos automatizados, donde el propio equipo es el que define la arquitectura. Que haya un arquitecto puntual,
continuo, pero no es esa persona que hace ese modelo predictivo, a no ser que sea algo muy predictivo. Cuando no es predictivo, que hay incertidumbre entre la agilidad, incluso en la arquitectura. ¿De acuerdo? Tu campo que es apasionante. ¿Vale? Ya hablaremos un día de eso. No me dejan hablar ellos de todo esto, pero bueno. Es muy pesado. Luego lo que haremos será responder polémicamente al post cuando lo publiques Sí, por ahí. No, de hecho, es copiado. Se lo dices al que lo ha escrito. Es broma. ChatGPT lo he hecho. Hay que innovar. Lo he hecho ChatGPT y yo lo retoco, ¿eh? Era así. Estábamos preguntando por el chat, pues los que están online, si se quieren, porque estamos ya prácticamente en la parte ya de la mesa de debate final, pues alguien se quiere unir y comprobamos a ver si se le oye y demás, y bueno, y si quieren compartir alguna experiencia y demás. Yo, la pregunta que decía yo, que no sé si tengo respuestas, pero tengo alguna pregunta. Es, si yo ahora empezase, hilando quizás con lo que estaba comentando David en su presentación, en las últimas slides, si yo ahora, por ejemplo, empezase y comenzara en un contexto de integraciones, ¿cuál sería mi día a día? O sea, ¿qué es lo que haría yo? ¿Tú? ¿Con lo que sabes tú? Con lo que sé yo, no. Quiero decir, una persona que entre al mundo laboral, porque claro, con el enfoque un poco que perseguíamos un poco de los caminos de las integraciones, ¿no? Un poco la experiencia que se vive a través de las integraciones, pues por ejemplo ahora para alumnos que puede ser que tenga Joan, que está aquí hoy, por ejemplo, para gente más recién egresada de las universidades o que tiene una relativa corta experiencia en el ámbito tecnológico, ¿qué me ofrece a mí las integraciones? ¿Qué me cuentas que estaría haciendo yo en mi día a día que puede ser que me guste o puede ser que no, pero... Antes he comentado mi opinión, ¿eh? Te he comentado. De hecho, toda la lista que ha puesto David histórica, al final es lo mismo, pero con un desnivel semántico. Ya está. O sea, con los sistemas luchamos de la técnica, con las personas de nivel semántico. Esa ha sido siempre la idea. De alguna manera, el máximo, el no-code es el máximo de nivel semántico, cuando el negocio es capaz de no depender de la tecnología. Ese es un poco el futuro. RPAs, un montón de tecnologías que están haciendo eso. Y, hombre, que una persona que... De hecho, tampoco hay que sufrir tanto, porque a nivel de SDK se ha sufrido mucho a nivel de desarrollo. No hay que ser tampoco tan exagerados. O sea, estamos viendo una época en la cual, oye, ayer me gustó mucho una frase que me dijeron y me dio un poco a colación, ¿no? El chat GPT no me echará a mí, me echará a aquel que utilice mejor el chat GPT que yo. Entonces, en principio, lo que hay que hacer, si acabas una carrera, es no compilarte mucho con el espagueti, con el bajo nivel, y estudia MuleSoft. Claro. Rápido, porque de hecho la plataforma es potente y te ayuda esto a trabajar en el negocio y poder entender lo que es al final nuestro trabajo. No es hacer grandes sistemas. En nuestro trabajo, en interacción, hay otras en informática, por ejemplo yo, en informática de algorítmica, pues, obviamente tienes que trabajar en los algoritmos, pero aquí no. Aquí hay que ser muy pragmático con los clientes. Y de hecho, es impensable, los proyectos que está haciendo ahora son impensables en estas plataformas. No tiene ningún sentido. A los niveles que estamos trabajando. ¿Vale? Y cada vez más. Un poco lo que comentabas con Joan. Entonces, yo soy bastante me olvido de todo lo que he visto hasta ahora y me metería con esto. Obviamente, si sabes la carrera, todo esto ya lo has visto. Sabes perfectamente lo que es serializar por un rocket, todo esto lo sabes. Claro. Aparte un poquito que hemos metido la trayectoria, o sea, para llegar a ser arquitecto, yo he tenido que pasar una serie de años. ¿Vale? Pero lo bueno que está diciendo Gaby o Rafa o como plataformas como MuleSoft o contestándote a ti, Antonio, o sea, cuando uno acabe la carrera difícilmente será arquitecto de integraciones, pero sí va a trabajar con integraciones. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando vino Julio, que podemos hacer procesos, puede trabajar en esa parte de procesos. Vimos cuando el governance que tenemos también el endpoint para diseñar contratos. Pueden empezar a diseñar contratos. Es decir, igual que antes empezamos a desarrollar y solo tenían ya que desarrollar el servicio bus o el servicio backend, pueden hacer desarrollos también en integraciones.
¿vale? Eso es lo importante también. Se puede hacer muchos desarrollos. Se pueden hacer desarrollos de las políticas compliance de MuleSoft para que cumplan las APIs. Eso también lo puede empezar a hacer desarrollo, ¿vale? O sea, está muy bien porque se está especializando. Se puede hacer muchas cosas. Entonces, contestando un poquito a tu pregunta, no por nada, sino porque al final, aunque tú acabes y seas ingeniero informático y hayas estudiado tus 5 años o hayas estudiado tu carrera, al final necesitas un bagaje profesional, ¿vale? Pero antes, cuando yo más o menos he contado mi bagaje, tú empiezas primero a hacer aplicaciones, luego sí, empezabas un poquito a programar los servicios SOA, hasta esto. Pues ahora como integraciones tenemos muchos campos, ¿no? Como estamos viendo con estos mitad de MuleSoft, podemos hacer muchas cosas. Yo creo un poquito, no sé si he contestado a tu pregunta, pero un poquito yo iría por ahí. Sí, la visión. O sea, la visión más enfocada a plataforma de integraciones. Por debajo tienes tus desarrollos, tienes tus orquestaciones que implementas sobre lenguajes de programación, que no es desarrollo software de una aplicación en concreto. No es el mismo tipo de desarrollo. Es un desarrollo que tiene un alcance menor, pero que también tiene una respuesta rápida de ver si te da un error o si funciona. Igual que el desarrollo software, ¿no? La sensación de sentirse realizado, que a veces llega más tarde o más rápida en función de cuando estás implementando algo. Pues esto me sigue fallando, no lo saco, jolín, voy a volver a probar de esta forma, de esta otra forma, hasta que ya te da ok, ¿no? Ya te da que como que funciona, ¿no? Eso también se ocurre, ¿no? En el ámbito de integraciones, ¿no? Y luego también pararte a pensar un poco, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Cuando vas a desarrollar algo, pararte a pensar si el enfoque que vas a hacer es el adecuado, si realmente eso no lo tienes ya resuelto anteriormente, ¿no? Y esos ejemplos, a lo mejor, ejemplos del día a día, pues nos vienen un montón a la cabeza. Son un poco complicados algunos de compartir, pero nos vienen muchos a la cabeza. ¿Preguntes? Yo, para lo que sí que estoy viendo también en estos últimos años, con respecto al alumnado, ¿no? y la oferta profesional que hay, es sobre todo que empieza esto a tener visibilidad ya muy específica. A nivel de universidad, yo, como comentaba antes, hace más de unos 10 años atrás no había nada. A nivel universitario, ¿no? de esta problemática. Hoy está saliendo ya casi, no voy a decir profesionales, porque los que salen no son profesionales, falta pero una formación ya interesante para abordar estas cuestiones y los ven. O sea, son conscientes, quiero decir, hay unas disciplinas que tú cuando estás estudiando, a mí me gustaría ser, típico, ¿no? Yo programador de videojuegos, yo quiero ser hacker, yo quiero ser, nadie quiere ser integrador de sistemas. Y puede que sea de lo que más exista, porque el otro día hablaba con un profesor de robótica industrial y tal. A ver, tú cuando salgas en robótica industrial, en informática para robótica industrial, tú cuando salgas no vas a programar robots. Porque está, tú lo que van a hacer es crear un software para integrar sistemas de robots y sistemas nuevos se crean, pero estarás más tiempo trabajando en sistemas que ya existen, manteniéndolos, evolucionándolos, integrándolos y tal, que creando nuevos, ¿no? Entonces, el hecho de empezar a que se visualice, ¿no? Yo creo que en grado que esta problemática existe, que tiene una serie ya de características, ¿no? Y de mercado, claro. Yo, por no lo he vivido aquí localmente en Valencia y, como decía, sobre todo en los últimos 5 años, el número de alumnado que sale de grado de informática a Valencia y se dedica a esto porque lo busca, ha crecido de manera exponencial. De manera exponencial significa que igual de cada promoción hay 15 o 20 más alumnos que se dedican a esto que antes, ¿no? Y cada vez más. Sí. Yo me he quedado gratamente. A mí me ha dado alegría, porque no sabía.
Yo creía que estábamos más desacoplados y está bien. Está muy bien. Puedo meter otra variante. Hola a todos. Una pena no estar allí presencial, pero bueno, os siento en el corazón. Así que vale a veros. Voy a hablar de pasos no técnicos, es decir, que habéis hablado de muchas salidas o siguientes pasos, arquitecto de integración, desarrollador, etcétera. Y si sales haciendo algo que esté relacionado con la tecnología, por ejemplo, yo estoy trabajando dentro de MuleSoft, pero yo no soy desarrollador, yo no soy arquitecto. Se ha hablado un poco del gerente de proyecto. ¿Por qué no? Gerente de proyecto un poco más orientado al mundo técnico de integraciones. En mi caso, yo soy Customer Success. El puesto en el que yo estoy trabajando ahora, hace pocos años no existía. Y yo cuando salí de la universidad, el puesto de trabajo que estoy haciendo no existía. Y bueno, pues eso es cosas que pasan en el mundo de la tecnología, pues estamos acostumbrados. Entonces, yo con este mensaje lo que quiero decir es que no haya miedo en tomar una decisión que si al final no sale bien, lo bueno de este mundo es que hay tantas posibilidades, tantas opciones, que yo creo que es tan bonito que te permite moverte a la dirección que tú quieras. Yo hice ingeniero teleco, empecé en el mundo de la voz por IP, después me metí en gestión de proyectos, después macroprogramas de transformación digital y ahora estoy en Customer Success. ¿Y por qué no, no? Así que con esto lo que quiero decir es que el mercado laboral es muy variado y además es muy posible que los puestos de trabajo que la gente que está empezando en la universidad hoy en día, pues lo mismo todavía no se hayan ni creado. Es decir, que hay puestos de trabajo que lo mismo se crearán dentro de 4 o 5 años. Así que el mensaje es un poco no tener miedo a pensar ya en qué voy a trabajar porque también es una evolución, es un cambio y que obviamente pues que esos cambios pues no están mal, están perfectamente bien. Bien, Rafa. Sí, que todo es un aprendizaje y que al final es más importante la actitud frente a eso que el bagaje que puedas tener o que los estudios que puedas tener. Bueno, los estudios, ojo, yo también soy un fiel defensor, también siendo hijo de padre universitario y madre profesora de instituto, de la educación es una base muy importante. Como decía un profesor mío en la universidad, tú terminabas la carrera y te dirán, ¿tú qué sabes hacer? Nada, pero aprendo así de rápido. Y es verdad, porque tú tienes un montón de conocimientos, de muchas herramientas que te van a ayudar a comenzar en ese futuro laboral, ¿no? Pero efectivamente, ese aprendizaje es continuo y los cambios son continuos y que no tengas ningún miedo en que si con lo que empiezas ahora después no es con lo que terminas, pues no pasa nada. De hecho, es perfectamente normal. Y con ChatGPT Ya te digo. Mira, justo integramos otro día, ¿no? En el post había interacción con ChatGPT, MuleSoft. Ya está ahí todo súper chulo. Ha hecho un momento. Sí, está haciendo cosas bastante chulillas. Pero bueno, que eso da para otra mitad. ¿Preguntas? ¿Más preguntas o algún aspecto en concreto de las dos presentaciones que queréis yo lo que he dicho, Rafa, que profundicemos un poquitín? Sigo alegrándome porque cuando yo acabé la carrera, ni de casualidad había una conexión con el mundo laboral, pero en mi caso, cualquier parecido era una pura coincidencia, ¿vale? Porque era brutal. De hecho, yo estoy trabajando en la parte de informática de sistemas y hice bien. Yo fui a trabajar en una cerámica muy importante de Castellón como becario. De hecho, yo me imaginaba eso, que iba a tocar robots. Y fue en pie de rey a medir a calibrar azulejos. Duré 3 meses, claro. Pero bueno, le dije, madre mía, pues no servía para nada todavía. Era brutal. Pero me alegro muchísimo de que ocurra esto. Sí. Y por nuestra parte, contar con vosotros, por supuesto, para hacer cositas de estas que nos encantan. Sí, a ver, hace años pues no había la relación o el acercamiento de las empresas con las universidades y
Y lo que dices tú, nosotros yo creo que también lo hemos vivido. En la primera experiencia laboral tú te ibas a la empresa o hacías prácticas en empresa que sí que las hacías a través de la universidad, pero tú te ibas a la empresa el primer día y no había ido nadie de la empresa a la universidad a darte ninguna charla ni a contarte lo que hacían. Tú llegabas allí en frío el primer día y te acogían estupendamente bien, pero llamabas a la puerta en frío. O sea, te habías pasado toda la vida estudiando hasta estar casi finalizando los estudios universitarios y te ibas a la empresa por primera vez en tu vida. La empresa no había venido a la universidad a contarte hacemos esto otro, tenemos estos departamentos y nos dedicamos a hacer esto y en relación con lo que tú estás estudiando, pues aquí podrías encajar haciendo A, B, C. Entonces ahora eso ya es un paso que yo creo bueno, que desde el punto de vista del estudiante es muy de agradecer. Y luego la actitud bidireccional un poco. Aquí, por ejemplo, estuvimos de diferentes empresas la semana pasada en el Foro Empleo y tanto los estudiantes que se acercan a los stands a hacerte preguntas, algunos más generales, otros más van a tiro a decir, oye, pero ¿y si yo me quiero dedicar a esto en concreto? ¿Tenéis proyectos, hacéis tal? Y si quiero trabajar aquí o quiero moverme fuera del país. Entonces, y el que lo ves que está más callado, tú también le preguntas qué inquietudes tienes. Entonces, se genera una conversación que es muy interesante. Y eso antes, pues yo, por ejemplo, que no ha pasado tanto tiempo, pero eso no existía. Entonces, me parece que está muy bien, ¿no? Juan Cruz, que tenemos por ahí. Preguntas, dudas. Creo que estás en mute. Ahora estoy. Así es, estoy en mute. ¿Qué tal? ¿Cómo les van? ¿Qué tal? Les hablo desde Buenos Aires hoy. Yo estoy en realidad Bahía Blanca, Argentina, pero bueno, trato de sumarme a todas las meetups que hablan en español porque creo que es súper importante poder esparcir el conocimiento y poder compartir la experiencia. Yo soy un Microsoft Mentor, así que algo de conocimiento creo que tengo. Y bueno, y lo que comentaba Rafa justamente con el tema de la formación, de lo que es el recorrido en MuleSoft, es muy importante. Yo soy también, finalicé la carrera universitaria, padres universitarios, y el poder tener esa capacidad de aprender rápido con todas las herramientas que terminando la universidad ha sido lo que termina resumiendo mi carrera laboral. Arranqué como desarrollador, he sido QA, he estado con gente a cargo, distintos roles, y cuando me preguntan qué hago, siempre termino con bueno, yo soy ingeniero en informática, y después he hecho de todo un poco, porque uno no puede resumirlo. Así como desarrollé UI en Angular, en JavaScript, también ejecuté casos de prueba de forma manual, hice automatizaciones de casos de prueba cuando me tocó ser QA, y ahora me dedico a hacer integraciones, y es una de las cosas que ahora más me entretiene, porque como ya bien han comentado, uno abarca un montón de dominios y no solo se preocupa del problema técnico, sino que uno encara ya los problemas más funcionales. Y en mi último tiempo he estado, si bien me está tocando desarrollar ahora un montón, lo primero que hago es encarar los problemas con los usuarios de negocio y empezar a entender el negocio de lo que estamos hablando y qué necesitamos integrar. Con lo cual, todas las herramientas que van a ir surgiendo, uno tiene que saber cómo llevar las cosas quizá técnicamente a cierto punto, pero lo más clave es poder entender la problemática que tenemos que resolver y atacarla desde ahí arriba. Totalmente De acuerdo. Ser pragmáticos, además. Qué alegría tener ahí comentarios del otro lado del charco. Bienvenido, Juan. Gracias. Una definición de arquitecto que me gustó mucho, que alguien dijo una vez, arquitecto en general, no solo de software. Alguien que sabe lo que tiene que hacer, es importante, y toma decisiones. Y eso me encantó, ¿de acuerdo? Decisiones del negocio, porque al final las decisiones siempre son del negocio, no son técnicamente el patrón es un patrón. No hay muchas decisiones tampoco que tomar, ¿eh? Entonces, en principio me gustó bastante, y va a la línea que comenta Juan, que estoy totalmente de acuerdo, que hay que evolucionar, ese nivel semántico que estamos consiguiendo es que los arquitectos, todo el entorno de integración, llega a ese punto de ganar ese nivel semántico que rompió por totalmente el modelo
segunda generación, tercera, que fue brutalmente complejo y fuera de bueno, fue catastrófico para mí. Esa época fue mala a nivel de proyectos. Sí. Totalmente de acuerdo. Y al final un poco la reflexión que ha hecho Juan, que hemos hecho con ChatGPT, que puedo hacer con MuleSoft. O sea, las herramientas no quitan, ayudan a entender, ¿no? Que tú tengas ahí todo el punto de procesos de MuleSoft te ayuda a que integres más los procesos, ¿no? Que te entiendes mejor con el cliente. Y ahora lo mismo con ChatGPT. Al final no va a quitar, sino quien lo use mejor o quien lo use peor. Al final las herramientas no quitan trabajo. Para mi punto de vista te ayudan, ¿no? A evolucionar y a ser más entendibles. De hecho, voy a dar también, porque está Rafa, yo sé que le gusta, el primer proyecto que vi, que fue donde participé con un stack, que era entonces open source, que era Mule open source, de la época del año 2009, con un stack totalmente open source en el año 2009 para Andorra, para la Caja Rural de Andorra, con una entera contra C400, ¿vale? De aquel MuleSoft entonces a lo que hay ahora. Bueno, no tienes que estar absolutamente... ¿no? Pero lo digo porque, y de los últimos 3 años ahora ya ni te cuento, ¿vale? Pero que esto al final es una herramienta pragmática a tope, o sea, que con esto ocurre hacer proyectos muy gordos, ¿vale? De una manera muy, muy importante. Entonces, esto es una salida profesional interesante. No hay que ser tampoco un mega crack en SDKs ni en RPC, ni en Skeletor, ni tengo el poder penaltista del RPC, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ese punto de nivel semántico ser capaz de poder trabajar con ese tipo de plataformas. Estoy totalmente de acuerdo. Tienes que hablar bien de MuleSoft, Rafa. Te digo yo que todo lo que sea aprender siempre va a ser beneficioso y estoy contigo lo de que no hay que ser un super crack o gurú en la herramienta X o lo otro. Aprender ganas y ya te digo yo que con esas cosas las cosas van saliendo. Yo no sé, yo refuerzo un poco el mensaje, lo digo porque he tenido una conversación hace poco con gente adolescente que está a punto de elegir la universidad y todo esto, de qué carrera elijo y esas cosas. Y yo vuelvo a decir que no tengan miedo a equivocarte, que no pasa nada, que es que hay un montón de posibilidades, un montón de roles, fórmate bien, nunca pierdas el apetito por aprender, que eso obviamente siempre va a venir bien, y los roles irán viniendo, lo que dice Juan, me puedo llamar Manager Wonder Flowers o VP Executive of the Flowers, pero al final esa formación que tú has recibido y esa experiencia que has ido cogiendo se va a ir definiendo un poco los trabajos que irás consiguiendo y en este mundo hay un mogollón de opciones. Estoy totalmente de acuerdo en que obviamente ese conocimiento, sea a nivel de plataformas, metodologías, procesos, etcétera, ayuda mucho, ayuda bastante. Pues en el mundo de IT más todavía, ¿vale? Pero sobre todo que no haya miedo a tomar ciertas opciones, que no hay opción mala y si en algún momento te equivocas, hay tiempo de sobra para volver a tomar otro camino y nada, y a vivir. Dicho eso, que estamos en la facultad, bueno, la escuela, de la facultad de informática, es una rama de la informática, una rama muy orientada al negocio. Ya como experiencia vital te cuento una. Yo estuve en un proyecto de un sistema empotrado para los émbolos de las UCI para morfina. O sea, ahí no hay que ser muy... Hay el sistema crítico, obviamente, entonces, de nada. Estaba hecho el proyecto, era un sistema de control, muy chulo. Aquí sí que estamos hablando de ingeniería, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ingeniería de precisión y que no vale... No hay que ser pragmático, hay que ser ingeniero, ¿de acuerdo? Nada que ver con un gran proyecto donde al final el usuario que la pantalla por acá, por aquí, por allá, pues, es importante, pero puede solucionarse de varias formas, ¿no? Y esas decisiones van aquí. Hay que decirlo. No queda la impresión de que un informático sí que iban a pepa, ni mucho menos. O sea, cuando digo pragmático, digo que hay que aprovechar esas herramientas para hacer lo importante y tomar decisiones que satisfagan a los clientes y si son sistemas críticos, que sean cumplimientos de sistemas críticos. ¿Vale? El ingeniero que es el que utiliza el ingenio. Sí, no, y que, bueno, y el sistema empotrado.
Oye, que me comenta también Dani que quiere compartir también un Sí, poco. bueno, quiero compartir un poco mi aspecto técnico, un poco cómo es mi mundo el tema este de las integraciones, porque yo también, por decirlo así, me ha tocado un poco cambiarme, porque yo empecé en temas de desarrollo software, estuve con Java, también con .NET desarrollando, y bueno, en cuanto a la especialización, verdaderamente tampoco estoy especializado en temas de integración, sino que yo estudié ingeniería de software y luego también me especialicé en temas de videojuegos y realidad virtual, pero ahora estoy en temas de proyectos de integraciones y la verdad es que es un mundo diferente, pero que me siento bastante a gusto y que bueno, que todos lo que quiero indicar es sobre todo que el ámbito en el que podemos trabajar es muy diverso y animarles a, sobre todo, a que no se cierren en banda a algo en concreto, sino que el trabajo puede venir de muchas partes y que el tema de la integración está muy, muy difundido a día de hoy y que es un mundo interesante. Yo cuando entré pensaba que iba a ser menos interesante, más aburrido, a lo mejor me iba a aburrir más, pero es bonito integrar las aplicaciones, cómo estructurar, definir APIs, definir las especificaciones, o sea, lo que quiero con ello es animarles a y que lo intenten. Ya por la quinta revolución. Ole, ole. La componibilidad, que nunca he sabido cómo llamarlo. Las empresas componibles. Las empresas componibles, ¿eh, Rafa? La Yo componibilidad. no tengo ni idea cómo traducirlo. Es una palabra de una traducción muy mala, sinceramente. El Composable Enterprise, no sé, a mí me encanta hacer la analogía de las piezas de Lego. Esa sí, todo el mundo la entiende. Pero sí, empresas un poquito componibles. me engancho las palabras cuando no son complejas, me engancho. Me está costando, ¿eh? Me está costando. Pero bueno, es la quinta, ¿eh? Es la quinta. Que ya es cuando la unión está entre la arquitectura empresarial y la arquitectura de la plataforma. Muy chulas también. Era la última transparencia que hemos puesto. Un detalle, la gente que arranca en integraciones, yo arranqué con otra herramienta en integraciones, arranqué con Oracle hace ya casi 13 años. Hace 13 años que estoy haciendo integraciones. Pasé por WebLogic Integrator, Oracle Service Bus, Oracle SOA, BPM, Mule. Lo importante es que si uno está a gusto con las integraciones, va más allá de la herramienta, sino que es la capacidad ya después de resolver los problemas con la herramienta que o el cliente utiliza, o está de moda porque el cliente fue, o lo que encuentres en el cliente. Sí, al hilo un poco de lo que, justo de lo que acaba de decir, de lo que acabas de comentar, Juan. Y yo tenía esta semana, charlando con un compañero, comentaba un poco eso. Que en concreto están en un vendor en concreto de API Management, ¿vale? Profundizando técnicamente en cómo funciona y demás, pero está también en el día a día de un gobierno API. Entonces, todo lo que es la metodología, todo lo que es, pues bueno, las piececitas que componen el día a día de lo que es trabajar en un gobierno, parece que a veces pensamos como que solo estamos interiorizando o aprendiendo no ya en la universidad, sino trabajando en empresa, como que estamos aprendiendo en el día a día la tecnología con la que trabajamos y demás, y no somos conscientes, quizás con el paso del tiempo uno lo va interiorizando más, pero que también cogemos mucha experiencia pues, en metodología, en el trabajo en equipo, en la comunicación, en una buena toma de requisitos, en trabajar analizando bien las cosas. Sobre todo todo lo que tiene relación de cuando empiezas a trabajar con grupos de trabajo, empiezas a trabajar con metodologías, empiezas a establecer tus propias metodologías de trabajo, las vas afinando, vas viendo a lo mejor en grupo lo que le aporta al equipo, lo que no le aporta al equipo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, pues en un gobierno API, no es solo la herramienta de API Management que utilizas, sino es un poco todo, ¿no? Lo que decía antes David, por ejemplo, de la daily, que no es una daily, que a lo mejor la llamas daily porque te reúnes todos los días, pero que a lo mejor tampoco estás de pie ni 15 minutos, que a lo mejor hay veces que estás una hora porque estás profundizando en una problemática y estáis debatiendo.
Entonces es un poco, eso es un conocimiento que también es muy chulo y que está en el día a día. Más cosas. Por aquí por la sala solo ha preguntado Joan, ¿eh? Mira, a Joan le ponemos un punto positivo para el examen de final de año. Luego sí que hay una cosa, intentando, bueno, no sé si tiene que ver con la parte esta de valor, ¿no? Lo que está comentando todo. La misma idea. Al final, el que se dedica a esto, como decís, va adquiriendo conocimiento durante los años y van apareciendo herramientas y que te permiten, pues, bueno, en cada momento aplicarlo mejor. Haciendo el símil con el ChatGPT, como no, para que nos den un poco ahí del hype. Esto es como, bueno, no sé si llegará a ser, ¿no? Y este tipo de herramientas que están ahora en el tema de aplicaciones, pienso de verdad que también, un símil a la época de la revolución industrial, ¿no? Pensando, antes, hace 100 años, 150 años, estaba el artesano que fabricaba sillas y se tiraba 4 días para fabricar una silla de calidad, con madera noble, súper chula y que valía plástico. Valía 2 vacas, entonces había que pagar el precio de 2 vacas por año. Es una broma. Luego con las herramientas nuevas que aparecen, que podrían ser herramientas que dan soporte al proceso de amplificación para fabricar sillas, herramientas como el ChatGPT, le permitieron al señor desarrollar, en vez de una silla en 4 días, 40 sillas en un día. Claro, es mucho más productivo. Sus sillas no son artesanales, son sillas que tienen otras características. Artesanal no, están fabricadas con máquinas que me permiten ser mucho más rápidos. Probablemente sean más durables, probablemente sean más eficientes en cuestión de consumo de recursos para fabricarlas. Son más baratas, me llegan llevo a más clientes, puedo ganar más dinero. Pero el hecho de que exista la herramienta no hace que yo, que no sé fabricar sillas, hiciera la misma herramienta y me ponga a fabricar sillas. Es decir, que siga habiendo esa idea de que aunque salga la nueva herramienta, el que me va a quitar la faena no es el ChatGPT, sino el que sepa utilizar mejor el ChatGPT, el que sepa utilizar mejor ese tipo de herramientas, que lo que va a conseguir es, por eso, ser mucho más eficiente, mucho más productivo. Va a haber en el ChatGPT va a haber una revolución. Con todo esto de la amplificación va a ser una revolución en el tema de la concepción de 20 años después, 30 años después, 40 años después de la integración de sistemas, o seguimos haciendo minería y en Adobe implementaciones y salvando los modelos como modelos. Fíjate que va a hacer esa revolución. Ayer estuve viendo una vez de un software de integración de datos, donde le decía a un ChatGPT que quiero que me haga este pipeline en lenguaje natural y que construya el pipeline. Ya eso lo están haciendo, lo están desarrollando y lo vamos a ver en breve en producción. Ahí es donde va a estar la revolución industrial, en el que dejaremos de arrastrar aquí, dejaremos desarrollo de integraciones. Ahí el problema es que si ChatGPT eso lo hizo en cuestión de minutos, me imagino. En segundos. El problema es que hoy en día a lo mejor te pones a trabajar en algo y viene un compañero y te dice, pues vamos a exponer estas 2 operaciones por el gateway para una cubre esto y otra cubre lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Si tú te pones a mirarlo y dices, espera, pero realmente a lo mejor si hubiéramos hecho solo una, pues hubiéramos podido cubrir estas 2 casuísticas porque igual no tiene mucho sentido. Entonces imagínate si ese compañero ha estado 3 o 4 días y ha diseñado y ha metido dos operaciones y tal, lo puedes deshacer, no pasa nada, ¿no? Pero imagínate si metemos ChatGPT y en cuestión de segundos nos liamos la manta a la cabeza y voy un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que al final
el debate a nivel de arquitectura, de diseño, del enfoque, de cómo enfocar el problema y tal, aunque luego ChatGPT, que también es lo que comentas tú, que es lo que también comentaba Gaby, es una herramienta que nos va a acompañar, pero hay que... Tiene más valor entender el negocio que quieres hacer. Ahí, exacto. Realmente la tecnología. Exacto, eso es. No va a ser un problema tecnológico, va a ser un problema de entender qué es lo que quieres hacer desde el punto de vista de negocio para pedirle que lo haga. Exacto. Sí, es decir, que el mal uso, el mal enfoque va a seguir siendo una problemática, pero el buen uso es que vas a tener una herramienta que te va a ayudar, que te va a dar agilidad y hay que poner el foco en que te va a permitir que tú estés focalizado en el problema real, que es entender el negocio y entender las necesidades. Es nuestra profesión, y eso lo comentábamos, si me preguntáis a mí, la tecnología nunca ha sido el problema. Que nunca ha sido el problema. A veces hay tecnología suficiente para la demanda que había a nivel de... A veces que sí, a veces que estaba con el RPC o con el SOA, ahí tenía un problema de tecnología. No, pero me explico, pero a mí nada más. Y es lo que había, de hecho, claro que era complejo, pero la demanda que había del mercado, es decir, la demanda del mercado no era la que hay ahora. Pero la tecnología al final, lo que te ofrece, hay un decalaje entre la tecnología que hay y la tecnología que te demanda. Pero al principio, todo lo que yo he trabajado en mi vida ha funcionado. Bueno, ha funcionado bien. Más rápido, más lento, más corto, más largo. Iba a decir que el problema está en el negocio, pero no, el no conocimiento del negocio y en los que realizan los aplicativos, o sea, las personas, ¿de acuerdo? Los equipos. La gestión de la demanda. Bueno, la relación humana, o sea, es muy compleja, de todo, o sea, incluso los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo he sido algo en mi vida, he sido project manager, de hecho, es como me defino, ¿de acuerdo? Y nunca ha habido problemas con la tecnología se compra, se cambia, mejora, tiene dinero, no tiene dinero. Las personas también se pueden, es más complicado cambiarlas, sobre todo si conocemos todos, ¿no? Entonces, cada vez más, pero estoy contigo, ¿eh? O sea, yo soy de los que piensan que ChatGPT, la tecnología, el RPA, low code, todo va a mejorar nuestra vida, ¿de acuerdo? Y yo sigo, te digo, después me queda luego también un poco... Yo sigo estudiando todos los días. Claro, eso es. Luego también un poco el tema el tema que también se viene comentando mucho, el tema de las nuevas generaciones, que todo es ya, no puedo esperar, tal. O sea, todo va muy rápido. Es cierto que por un lado está la variante de la tecnología que se puede seguir estudiando, ¿no? Porque ahora yo llego, lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Como si fuera una entrevista. Yo llego aquí y te digo, a ver, pues yo en el campo de las integraciones, yo entro de nuevo, salgo de la universidad. ¿Cuál va a ser mi día a día? Cuéntame a ver si yo pienso que me puede gustar, que no, o que no me puede gustar, ¿no? Entonces, ¿qué me dirías? Pues aprende plataformas de API Management, aprende MuleSoft, aprende a hacer plugins con ChatGPT, automatizar procesos, etcétera. Y de aquí a un año, ¿y ahora con qué me pongo? Y luego la otra variante es pues el tema de lo que decíamos antes, ¿no? Pues las personas, el trabajo en equipo, entender el negocio requiere de tiempo con el cliente, con los compañeros, no es algo inmediato. No es algo tan de un día para otro. Entonces, también hay que saber medir un poco pues esos tiempos, ¿no? Que al final la experiencia también te va dando un poco ese tipo de conocimientos, ¿no? Que hacen falta para luego también ir creciendo y demás, ¿no? También por la trayectoria que habéis compartido y la parte final que ha estado muy, muy interesante de David, que hablaba de los diferentes roles, pues esos roles también requieren de un bagaje, ¿no? De cierto tiempo de experiencia. Sí, si hablamos de carreras profesionales, de inicio de los nuevos alumnos, de los jóvenes, gente joven que empieza las carreras profesionales, yo también quería comentar, por decir más técnicos, que ya lo digo yo antes un poco, ¿no? Si algo he aprendido yo en mi vida, más que apificar, ¿no? Lo aprendí en una empresa que es Nissan. Me gusta contarlo, porque
es una empresa que yo llegué allí y me di cuenta que entre un departamento de 100 personas, de informática, tanto de proyectos como de servicios, estaba como project manager, nunca oí un grito. Que eso era, para mí era algo espectacular, no oír gritos ni sofocos, ¿no? Y cuando después de 3 años aprendí cuál era un poco el secreto, y yo lo quiero transmitir porque lo he puesto al principio, en mi presentación no lo he dicho, iba a decirlo al final, me he olvidado, pero lo digo ahora, era respeto, eso es lo primero de todo, humildad y mejora continua. Esas son las 3 frases, las 3 palabras que todo profesional debería llevar desde que sale de la carrera, no, desde pequeñito. ¿De acuerdo? Desde el principio, como fin bio, que no quiero tampoco ser tan pesado, temas no técnicos y con eso de verdad que te vas a equivocar igual, pero vas a equivocarte de manera más adecuada. Sí, sí. O sea, la mentalidad de aprender continuamente, porque siempre va, o sea, lo que dices de la humildad en el sentido de que yo, por ejemplo, de API Management, pues a lo mejor tú, David, pues puede que sepáis mucho o vas a hablar con alguien y pues no pensar que sabes más que el otro, sino que puedes aprender del otro, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que va a saber más que tú. Siempre te vas a encontrar con alguien que va a saber más que tú y lo importante es que vayas con la mentalidad de aprender de esa persona, ¿no? Que también es una frase típica de rodearme de gente mejor que yo para yo aprender, ¿no? Un poco. Sí, lo que estáis hablando al final es doble, es decir, yo aporto y me aporta. Es continuo. Y ya por acabar, o hacerlo más largo, Antonio, un poco, no sé si te he entendido bien, pero yo creo que el ChatGPT, por si no te he entendido bien me corriges, el ChatGPT tampoco, tú me has dicho, hombre, es que hay que comunicarse, creo que el ChatGPT tampoco va a quitar la comunicación. Es decir, las cosas se tendrán que hacer igual. Claro. El ChatGPT al final te va a ayudar a que se hagan las cosas más rápido, pero no quiere, pero con lo que me estás diciendo ahora, incluso aprenderemos. Y no siempre tendrás razón tampoco el ChatGPT, ¿no? Es decir, el ChatGPT, lo bueno que tiene también, ¿no? Bueno, en esta primera versión, pero me refiero que al final también, si llegamos a que sea como el pensamiento, pues será como el ser humano. A veces se equivocará y a veces no. Y ya está, yo creo, es mi opinión, no puedo estar claro, pero... Al final es como está construido con los mismos sesgos que tenemos todos. Hay una reflexión que hice el otro día, que me gustó, como estaba hablando, entre lo que hará y lo que no hará. Pero hay un tope, ¿no? Tú coges a un simio, un monito, lo pones con un niño, típico que ponen al monito con el niño, y hacemos dos ramas diferentes de evolución, ¿eh? No son las más ramas, está ya demostrado. Pero lo que sí que es cierto es que hasta los 2 años, 3 años, el monito hará muchas cosas que hace el niño, de gestos, de coger la mano. Bueno, llega un momento que el monito se quedará allí y no avanzará y el niño así. Bueno, pues ChatGPT empieza ahí, donde ChatGPT empieza el córtex externo del cerebro. Todo aquello que un ser humano puede aprender y no es córtex interno, es decir, el hipotálamo, que son esas acciones, no va a aprender. Porque es totalmente una construcción semántica. ¿De acuerdo? Es el CLM, es lo mismo. ¿De acuerdo? Todo este por abajo no va a poder sentir nunca. Y va a hacer cosas que vamos a empezar a sentir, decidir, hacer cosas que no van. Oye, que si me hacen los mapeos de datos, claro, perfecto, porque vimos cómo van a todos. Pero no me preocupa en absoluto, ¿eh? Personalmente no me preocupa en absoluto. Yo soy bastante confiado. Nunca me creía Turing, y lo leí aquí en la te equivocaba, hay más que todo eso. ¿Vale? Desde el principio ya hemos llegado ahí y hay más. Desde el principio creo que hay oportunidad de mejorar en esto. Pues nada, no sé si queréis profundizar alguna cosa más o si no ya pues tenéis alguna pregunta por ahí, si no ya pues yo creo que lo damos por finalizado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia y